Buenos días, les damos la bienvenida a Conectadas y este jueves vamos a estar viendo la parte 2 del tema que hemos estado estudiando sobre el duelo. En la semana pasada estuvimos hablando de que ante el duelo es normal de que se puedan expresar sentimientos como el llanto y el lloro, y vimos cómo incluso nuestro Señor Jesús lloró al conmoverse del sentimiento de dolor que tenían María y Marta ante la pérdida por la muerte de su hermano. Y hablábamos de que como cristianas estamos llamadas a consolar a otros, así como el Señor nos ha consolado. También hablábamos de que el duelo es una experiencia personal, cada persona lo asimila y lo vive de distinta manera, y que debemos de permitirle a la persona que está en duelo expresar su dolor, llorar, su tristeza. Y no es válido decir que porque alguien es cristiano y que su pariente sabemos que se ha ido al cielo porque también conocía a Jesús como su Salvador, no es válido decir que porque esas circunstancias se dan, no se debe de estar triste o no hay una pérdida que asimilar que va a generar una serie de sentimientos y reacciones incluso físicas, emocionales en la persona. Ahora bien, les voy a pedir en esta ocasión que nos vayamos a Segunda de Reyes 4:8. Yo voy a estar leyendo de la versión, la nueva versión internacional. Usted puede ir leyendo el pasaje con calma también. Dice: un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De este modo, cuando nos visite tendrá un lugar donde quedarse. Aquí vemos en este pasaje a Eliseo, el profeta de Dios. El lugar, que es en Sunem, nos habla de una mujer sunamita. Vemos que ella era una mujer hospitalaria, de buena posición social, y una mujer sabia con mucho discernimiento, pues había podido determinar que Eliseo era un profeta de Dios, ¿verdad? Un hombre de Dios. Y ella vivía en seguridad en medio de su pueblo, como lo dice más adelante este mismo pasaje de Segunda de Reyes 4, capítulo 4. Vemos que Eliseo, luego de esto, ¿verdad? Se lee ahí los versículos subsiguientes, que Eliseo quiere hacer algo en agradecimiento porque ella es hospitalaria con él y ha provisto este lugar para que él se quede. Independientemente de la posición económica, social o lo que sea, siempre hay alguna manera donde podamos demostrar aprecio y agradecimiento ante lo que otros han hecho por nosotros. Y en algún caso probablemente vamos a poder orar por la persona, que eso en sí es una gran bendición. La pregunta que puedo hacer por ella es lo que se queda pensando el siervo de Dios, puesto que le dicen que si es necesario que él pueda hablar por ella, y ella dice: no, yo no necesito que me ayuden con las autoridades de donde yo vivo porque yo tengo acceso a todos ellos. Pero vemos aquí que Giesi es un siervo observador e indica que ella no tiene hijos y que su esposo ya es anciano. Luego vemos que Eliseo dice: llámala, y Eliseo le prometió: el año que viene por esta fecha estarás abrazando un hijo. ¿Cuál es la reacción de ella? Le dice: no, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. Pero, sin embargo, la mujer quedó embarazada y al año siguiente por esa misma fecha dio a luz un hijo, tal como Eliseo lo había dicho. En esta primera etapa vemos una carencia en esta familia de la sunamita con su esposo, y luego una inesperada bendición al volverse madre ella, ¿verdad? Ahora, en el versículo 18 dice: el niño creció, un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores, de pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El niño es llevado a su madre, y en el versículo 20 dice: el criado lo cargó y se lo llevó a su madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió.
Aquí vemos la pérdida de su ser querido, de su único hijo a la mujer, y parte el alma solo de imaginarse que en una cuestión de pocas horas se le fumó la vida a su pequeño hijo. El niño estaba bien, sale al campo donde está el papá y en cuestión de horas el niño fallece. Qué sentimiento de impotencia que aún siendo una familia de recursos no pudieron hacer nada para salvarle. Imagínense el dolor, la incredulidad de lo que estaba pasando, el shock. En medio de todo ese dolor que ella tenía, a pesar de ello, se organiza y prepara su salida para buscar al profeta en el Monte Carmelo. En el versículo 27 vemos que ella va a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giezi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. En el siguiente versículo la vemos decir, Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Aquí vemos un reclamo de casi que dice, ¿por qué si yo no le pedí un hijo? Me da uno, me ayuda, que Dios me dé uno y luego me es quitado este hijo, el único que yo tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta pregunta es muy común en los momentos de pérdida y si vamos a consolar a otros debemos reconocer que es normal que en medio de la angustia y profundo dolor el humano se plantee ese interrogante. Entonces esto es algo muy común. ¿Por qué o para qué me está pasando esto? ¿O por qué Dios ha permitido que me haya pasado esto? Son preguntas que se dan. Hay 5 etapas del duelo. Y estas etapas del duelo de Kubler son conocidas, no necesariamente todas van en ese mismo orden. A veces va a estar de una etapa, pasa a la siguiente, puede regresar, no es que sea un continuo y no necesariamente va a durar X tiempo en cada una. En la primera es la negación. Al tener una pérdida se produce de manera habitual la negación. Esta está relacionada con el estado de shock o de embotamiento emocional, ¿verdad? La frase que podría resumir la esencia de esta etapa es, esto no me puede estar pasando a mí. Es un momento como de incredulidad, no puedo creer lo que está ocurriendo. Luego está la etapa 2 del enojo. Luego de superar la negación, comienzan a surgir sentimientos de frustración, de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. ¿Verdad? Aquí puede haber enojo. A veces durante esta etapa las personas buscan atribuir la culpa de la pérdida a algo externo o incluso pueden atribuírsela a sí mismos como pensamiento, si yo hubiera estado, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho. En este momento se estará buscando el factor causante de la pérdida. El proceso de duelo implicará entonces la superación de la frustración y del enfado. Otras frases que podrán surgir en esta etapa sería porque yo, no es justo, ¿cómo pudo sucederme esto a mí? Que eso es lo que vimos que le ocurrió a la tsunamita. Luego está la etapa de la negación. En esta etapa la persona guarda la esperanza de que todo continúe, que las cosas no cambien. La intención de volver el tiempo atrás es un deseo frecuente en esta etapa, ¿verdad? Luego está la etapa de la depresión o tristeza. En este periodo la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida y ello genera sentimientos de tristeza y desesperanza junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos como el aislamiento social o falta de motivación. El perder a un ser amado o una pérdida significativa o de enfrentarse a su propia muerte y otras causas del duelo puede hacer que la vida deje de tener sentido, al menos durante un tiempo, ¿verdad? Es muy fácil de que la persona diga, extraño a mi ser querido, ¿por qué debo de seguir? ¿Verdad? Y finalmente, entre la aceptación, que es la última etapa, comienza el estado de calma asociado a la comprensión de la muerte o las pérdidas como parte natural de la vida humana. Esta clase se relaciona con la inevitabilidad de la pérdida y por tanto del proceso de duelo. Se puede resumir la esencia de esta etapa con la frase todo va a estar bien. Consistirá en aceptar la realidad de la pérdida. Si es por una muerte, entender que el ser querido se ha ido físicamente, por lo que se debe comprender que esta nueva realidad que se vivirá sin la persona
será la nueva realidad permanente, ¿verdad? Es de aprender a convivir con esta situación. Ahora bien, debemos de entender eso para que podamos comprender a otros, para que podamos consolarles. Y es muy importante estar allí porque las personas van a necesitar conversar, expresar sus emociones y necesitan de una red de apoyo, alguien en que ellos puedan confiar, contar que las escuche, incluso aún en la distancia. Seamos sensibles hasta esta situación. Si vamos a dar apoyo, no los zarandiemos ni los regañemos porque están tristes, porque llora, porque se siente impotente o frustrado o hasta enojado por su pérdida. Oremos y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para brindar apoyo y consolación a otros. Que Dios les bendiga y añada bendición a su palabra. Hasta la próxima.